En el periodo de Juan Espada como alcalde de Sevilla, como nos acaba de decir hace un momentito Antonio Fajardo, se presenta por el Ayuntamiento un proyecto de anillo verde con, en 2018, un documento que planea sobre la periferia de la ciudad, y este proyecto de anillo verde pues está incluso presupuestado en el Ayuntamiento, que irían en las anualidades del año 21 al año 26. Entonces, con el cambio de Ayuntamiento, el proyecto se quedó, al parecer, como en stand-by. Entonces, este grupo de asociaciones nos preguntábamos qué está pasando con el anillo verde. ¿Habrá anillo verde en la ciudad de Sevilla? Entonces, se plantearon las primeras jornadas técnicas ciudadanas que se celebraron en octubre de 2023. En ese momento, este grupo de asociaciones, pues hicimos estas jornadas a las que participaron bastantes técnicos, tanto de la ciudad de Sevilla como de otras administraciones. Invitamos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y nos contó cómo es el anillo verde en la ciudad de Vitoria, y entendíamos que había ciertos paralelismos con el modelo que se podía establecer en la ciudad de Sevilla. Entonces, al final, en las conclusiones de esas jornadas, que fueron, como digo, muy interesantes y fructíferas, pues empezamos a tener determinadas ideas más claras. La demanda que hacen los grupos de los que formo parte, pues es hacer un plan de recuperación de la ribera y los ríos, exigir que el Ayuntamiento tomara la iniciativa y unos 200.000 euros que había presupuestado en el presupuesto de 2024 se ejecutaran de una manera inminente. Y, en definitiva, lo que pretendíamos la idea central es crear una infraestructura verde y azul entendida como un elemento territorial donde se establece una red o malla formada por todas las áreas de naturaleza urbana y periurbana, diversificando sus funciones, conectando el territorio a través de corredores verdes. Simplemente deciros que efectivamente ese documento que se elaboró con la anterior corporación tenía 42 kilómetros el trazado, tiene cuatro tramos, el río Guadalquivir, que efectivamente es el tramo, digamos, más asequible, puesto que necesita una menor intervención, que va desde el Estadio Olímpico hasta la Esclusa del Tablada, que tiene unos 14 kilómetros aproximadamente. El tramo del río Guadaira, que va de la Esclusa de Tablada hasta el Parque del Guadaira, con una longitud de unos 9 kilómetros, en el que, bueno, ya con toda la recuperación del Parque del Guadaira se hizo una labor bastante importante, y que es voluntad también continuar con ese Parque del Guadaira hasta el cercado del Pozo, recuperando una zona que ahora mismo está bastante degradada y que, de hecho, parte de ese parquecito, digamos, del cercado del Pozo queda dentro del término municipal de Alcalá de Guadaira, aunque la titularidad es del Ayuntamiento de Sevilla, con lo cual, evidentemente, esa relación y esa conversación siempre tiene que estar presente, evidentemente. El tramo del arroyo del Ranilla también tiene su dificultad, porque efectivamente el arroyo del Ranilla tiene una estructura de hormigón por encima bastante deteriorada en la que hay que intervenir, y que evidentemente, aunque hay un proyecto del año 2002, creo, o del 2006, el criterio de intervención de aquel momento no es el de ahora, porque lo que hemos visto, por ejemplo, con la Dana de Valencia, nos lleva a que cubrir un canal no es la solución, porque el agua siempre busca su cauce natural y eso puede ser más perjudicial, con lo cual la intervención que se diseñó en aquel momento no es aplicable ahora. Por lo tanto, esa solución también se está estudiando. Y luego la zona que más complejidad tiene, que es la zona 4, la del norte, del arroyo de San Jerónimo, que va del Parque del Tamarguillo hasta la isla de Tercia, con una longitud de unos 9,5 kilómetros. Es la más compleja porque, efectivamente, como lo ha contado, es la zona en la que tiene mayor incidencia, no solo de infraestructuras complejas, pues todo de carreteras, canales y demás, el aeropuerto de Sevilla, etcétera,
sino que también es la zona que menos desarrollada urbanísticamente está y por lo tanto la disposición de los suelos, todavía hay muchos suelos que no están obtenidos porque son zonas que no se han desarrollado urbanísticamente. Esto nos servirá para planificar qué actuaciones tenemos que llevar a cabo. Se trata no de empezar a trabajar sin tener un criterio, sino de decir, bueno, ¿dónde están las zonas más degradadas? En las que hay que intervenir con urgencia, porque hay zonas en las que hay que intervenir con urgencia, o bien porque son zonas con escombrera, o bien pues donde hay una zona peligrosa, que he dicho en el canal del Ranilla, hay zonas que son zonas por las que pasan muchos ciudadanos de ese entorno y que tienen la estructura está muy deteriorada, lógicamente habrá que intervenir allí también. O zonas en las que también estamos viendo, por ejemplo, en la zona este, que queremos presentar ahora varias actuaciones de mejora en el distrito este, Torreblanca, Alcosa, que son zonas, sobre todo Torreblanca, de población bastante vulnerable, pues de crear también corredores verdes para que puedan comunicarse con otras zonas de la ciudad. En definitiva, se trata de priorizar qué zonas en las que hay mayor deterioro ambiental o que es más necesario se deba intervenir y establecer también una cuantificación económica para ir teniendo la previsión económica en diferentes anualidades para ir interviniendo. Hablamos del Monumento Natural Riberas del Guadaira como el único monumento natural de la aglomeración urbana de Sevilla, de ahí el título de esta comunicación. De los 58 monumentos naturales que están declarados actualmente, el único que está en la aglomeración urbana de Sevilla es el Monumento Riberas del Guadaira. La figura de monumento natural es una figura que contempla pues muchísimos elementos heterogéneos protegidos, desde árboles singulares como el chaparro de la Vega, hasta entornos más complejos donde juegan un papel importante tanto la componente natural del paisaje como el componente cultural, patrimonial, etc. Yo he separado, digamos, los beneficios que aporta el río Guadaira en dos tipos, ¿vale? Los servicios ecosistémicos y los servicios paisajísticos. Y después los servicios paisajísticos los he subdividido en dos, los de carácter cultural y los de carácter natural. El elemento más importante desde el punto de vista territorial es el papel de corredor ecológico que tiene el río Guadaira en cuanto a la conexión de la campiña, la Vega de Alcalá o de Carmona, la campiña sevillana, muy transformada últimamente, cada vez más alejada de la vocación agrícola que tuvo tradicionalmente. Ahí se están instalando pues todas las placas fotovoltaicas. Actualmente creo que el término municipal de Alcalá, el 30% son ya placas solares. Conecta con espacios ciertamente diferentes, como son los Acores, una elevación en medio de la campiña, que genera unos paisajes muy distintos, también actúa como mirador de la componente, digamos, del marco paisajístico hacia la campiña, y después se solapa progresivamente con las terrazas del Guadalquivir hasta llegar a un entorno completamente distinto, que es el área periurbana y metropolitana de Sevilla, entre Alcalá y Sevilla, donde se localizan, como vamos a ver aquí, los polígonos industriales del antiguo polo de desarrollo hacia Sevilla y todo el entorno periférico urbano con mayor o menor planificación en su desarrollo. Creo que desde la intervención de los ponentes anteriores, quizás, aparte del tramo de lo que es el Anillo Verde de Sevilla, el de más fácil conexión con esa línea de, digamos, perpendicular sería el tramo del Guadaira, porque prácticamente el cauce actúa como corredor ecológico, como conector territorial. Existen una serie de caminos de apoyo también que se utilizan pues, para cicloturismo, para la conexión vía peatonal, etcétera, con el entorno del monumento natural. Ese sería el primer papel, ¿no? Como corredor ecológico. También es un hotspot, es un punto caliente de biodiversidad, que ahora veremos una serie de fotos que me han pasado y que muestran bien a las claras que es un punto caliente de biodiversidad. Tenemos una riqueza florística y de fauna que en pocos lugares se da, cerca del entorno de Sevilla, en muy pocos, casi ninguno. Por ejemplo, tenemos 5 especies de lecho, cosas muy extrañas, en un medio tan seco, tan árido como el que tenemos en el termomediterráneo andaluz. Y aquí se dan las condiciones, gracias a la acción del río con el relieve, pues se genera una serie de zonalidades, de coberturas o de caras, digamos, de laderas que están en umbría, siempre a cara norte. Ahí se genera una humedad, un microclima y propicia ese tipo de pequeños ecosistemas. También es importante el aporte de agua y sedimentos en los ciclos y nutrientes, en los ciclos biogeoquímicos como el del carbono, el nitrógeno y el fósforo, muy importantes también. Eso es, digamos, intrínseco a todos los ríos, pero en el caso del Guadaira es más notable por la situación en la que está.
Y después una zona densamente arbolada que tiene unos efectos muy beneficiosos para el cambio climático, como sumidero de CO2, fuente de oxígeno, filtro de partículas contaminantes, áreas de refugio para muchas especies, disminución o amortiguamiento de la temperatura, aporte de sombra, etc. Eso en cuanto a los beneficios, los servicios ecosistémicos. Si nos vamos a los servicios paisajísticos, tenemos de carácter natural o de carácter cultural, pues un espacio fuertemente humanizado desde antiguo. Tenemos muchos elementos culturales, castillos, molinos, edificios y parques históricos, tenemos árboles y también arbustos singulares, descansaderos, vías pecuarias, caminos. He tomado prestada esta foto de la web de turismo del Ayuntamiento de Alcalá, donde se puede ver pues una buena composición de todos los elementos patrimoniales que tenemos alojados aquí en el monumento natural. Y por otro lado, como de carácter natural, pues como he dicho antes, la interacción del río con el relieve particular que tenemos en los Alcores ha dado lugar a una serie de elementos paisajísticos de primera magnitud. Ahora voy a ver una foto y de verdad, créanme que merece la pena. Tenemos una serie de miradores muy interesantes donde se aprecia la perspectiva, por ejemplo la misma fotografía tomada desde el Hotel Oromana, pero hay otros miradores. Y eso aporta pues un carácter, digamos, de marco paisajístico, de marco escénico, de dominio del territorio muy interesante. La presencia del arbolado también es importante para la salud humana, por ejemplo, para la salud física y para la salud mental. Es muy beneficioso los paseos por el bosque. Aquí tenemos vegetación suficiente para hacer ese tipo o practicar ese tipo de actividad. Y también la presencia de un río con caudal permanente durante todo el año, en buena parte gracias al aporte de la depuradora de Mairena y El Viso, porque el río Guadaira es cierto que aguas arriba de los Alcores tiene muy poco caudal, el estiaje es muy marcado, pero aquí en la zona de Alcalá se mantiene bastante el caudal, que facilita no solamente la presencia de mucha fauna durante todo el año, sino además también permite la práctica de actividades deportivas como la pesca deportiva, que es una demanda también que hay en Alcalá desde hace tiempo, mejorar los accesos, la accesibilidad para practicar la pesca deportiva, o el piragüismo. Lo que le sucede a la Vía Verde, como eje que puede ser articulador y paisajístico del anillo verde metropolitano, lo que le sucede, aquí la tenéis superpuesta sobre una imagen más actual del área metropolitana, que por una parte es un terreno que pertenece a ADIF, al Estado, ¿no? Como las vías ferroviarias en general. Está afectado en parte de su trazado, también hay un trazado del mismo pues que se ha ido perdiendo porque el propio desarrollo urbanístico de nuestras ciudades, de Alcalá en concreto, que donde estamos, pues ha ido diluyendo, absorbiendo el antiguo trazado del ferrocarril. Obviamente está urbanizado, pero también hay trazados que se ha aprovechado desafectándolo. Es decir, tengo entendido que el Ayuntamiento de Mairena, no sé si también el del Viso, lo han hecho, y la Vía Verde o tramos de la misma dentro de los municipios de Mairena y El Viso se han conseguido apropiar por parte de sus municipios, de sus ayuntamientos. Y además tratando de acondicionarlo, ¿no? Reforestando o realizando plantaciones en sus bordes para darle ese carácter, ¿no? Muy bien. Por último, es una oportunidad muy importante esta Vía Verde para recuperar la conexión histórica de Sevilla, Alcalá y la comarca de los Alcores. Una conexión medioambiental y paisajística bajo la perspectiva de la cultura y el patrimonio. Y me centro un poquito en esta línea, me centro en el minuto que me queda, Antonio. Unos ritmos distintos. El área metropolitana suele concebirse en un sentido muy funcional, muy lógicamente, por otro lado, muy de desplazamiento rápido, aprovechando la autovía, aprovechando nuestras conexiones de unas ciudades de la corona con otra, con la capital, hacia las cuestiones laborales, hacia cuestiones comerciales, hacia cuestiones de ocio. Pero lo que plantea un camino como la Vía Verde, lo que plantea estos recorridos, es una nueva percepción del paisaje en un sentido más profundo. En un sentido que el propio ritmo de una bicicleta, el propio ritmo de ir a pie, te hace percibir tu entorno, y aquí, Lola, hay mucha psicología ambiental también, te hace percibir de otra manera aquello que es fundamental para reconocer la identidad de tu territorio. Recordemos que los Alcores, Alcalá en concreto, digamos los Alcores en general, le ha dado el agua, históricamente, le ha dado el pan a la capital a través de su cordón umbilical, que fue el acueducto de romano y musulmán, hacia Sevilla, el llamado Caño de Carmona, y le ha dado el albero, y le ha dado la cal, y le ha dado un montón de elementos que se han ido diluyendo en el tiempo
y la propia comarca se tiene que reconocer a sí mismo más allá de unos vínculos funcionales y muy utilitaristas de lo que es el área metropolitana, ¿no? Sino en un sentido más de reconocerse a sí misma a partir de su paisaje. Una relación diferente con el entorno, a través de ritmos lentos, contemplativos, de descanso, de disfrute, de encuentro y de reencuentro. En el año 2021, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, al amparo del programa Next Generation, crea una convocatoria de ayudas para la implantación de una zona de bajas emisiones. Establece un programa con 30 componentes y el componente 1 es el denominado Plan de Choque de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada en entornos urbanos y metropolitanos, que tiene el objetivo de tender hacia la descarbonización de la movilidad urbana y metropolitana, potenciando y optimizando la movilidad activa. A este programa, a estas subvenciones, se pueden acoger las capitales de provincia o municipios que tienen más de 50.000 habitantes o los municipios de más de 20.000 habitantes pero que tienen un plan de movilidad sostenible aprobado. En este sentido, pues se acuerda crear una agrupación de municipios entre Sevilla, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas y La Rinconada y presentar un proyecto para obtener esta subvención para la ejecución de vías ciclistas que creen conexiones o mejoren las conexiones ya existentes entre estos municipios, en las cuales pues, se crea una red de alumbrado, se hacen plantaciones de árboles, se crean áreas de descanso, se crean redes de riego para este arbolado y se instalan unos aforadores para controlar el uso de estas vías, ¿no? Todos los municipios son beneficiarios y responsables solidarios del cumplimiento de este compromiso. Los proyectos que proponen cada una de estas ciudades, pues, como veis, tienen un presupuesto que está cercano a los 22 millones de euros, probablemente ahora con la ejecución se van a superar, y tienen una subvención que supera los 18 millones de euros, alrededor del 80% del coste de estos proyectos. Esto es importantísimo porque multiplica por 5 la capacidad de inversión de los municipios. Creo yo que el Ayuntamiento de Sevilla está especialmente influenciado por el negacionismo climático y creo que estas cuestiones no les interesan o no les están interesando. Por tanto, yo creo que es imprescindible que desde los municipios del anillo metropolitano, como es Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Rinconada o algunos municipios de las Araces de la Primera Corona, podamos impulsar ese proyecto de agenda urbana metropolitana. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira ya aprobó su agenda urbana, es municipio piloto, mediante un proyecto que financió el Ministerio de Transporte. Somos municipio piloto y aprobamos una agenda urbana en el pleno de septiembre de 2022, con una amplia unanimidad, salvo los grupos negacionistas, el resto aprobamos esta agenda urbana metropolitana y teníamos 17 retos estratégicos. Entre estos retos estratégicos hay 3 retos que afectan a lo que hemos venido hablando esta tarde de anillo verde metropolitano y de cómo podemos crear esa corona urbana metropolitana. Este proyecto, que es el proyecto de carril bici metropolitano, que comenzará en la Biblioteca José Manuel Lara y utilizará el túnel del antiguo ferrocarril del Tren de los Panaderos. Esto es muy simbólico para que la gente de Alcalá pueda utilizar por debajo del castillo este túnel como senda ciclista y peatonal, que esté perfectamente iluminado con cámaras de videoregulación para garantizar la seguridad, que podamos salir al Auditorio Riberas del Guadaira, que se plantean 2 plazas o 2 espacios públicos que nos den acceso al túnel y que tengan una virtualidad como espacio de convivencia y de encuentro. Una vez que salgamos del Auditorio Riberas del Guadaira, vamos a seguir la margen del río hasta el Canal de los Presos
donde efectuaremos una intervención también muy demandada, muy importante, que es una nueva pasarela peatonal y ciclista, que ahora os diré algunas de las características y que están aquí puestas en el documento explicativo, hasta conectarnos con la Universidad Pablo de Olavide. ¿Cuáles son las características fundamentales de este proyecto? Tiene 9 kilómetros de longitud, el tramo desde la calle San Fernando, desde la Biblioteca José Manuel Lara hasta la Universidad Pablo Olavide. Comprende 4 áreas de descanso, lo que entendemos que son refugios climáticos, se ha hablado aquí del cambio climático, que van a estar dotados también con generación de energía fotovoltaica para cargadores de bicis eléctricas y para que la iluminación a lo largo de todo el recorrido de la vía ciclista sea una iluminación generada por energía renovable. Tenemos pérgolas, tenemos la plantación de 600 árboles y 2.000 especies arbustivas a lo largo de todo el carril bici. Esto no consistía en hacer un carril bici al uso, sino consistía en hacer una senda ecológica que conectara, como ha dicho David, el monumento natural de las riberas del Guadaira con el anillo verde metropolitano. Por eso se produce esa plantación de 600 árboles y 2.000 especies arbustivas. Además, una red propia que va a garantizar el uso sostenible de los recursos hídricos para el riego de estas especies. Este sería un proyecto a corto plazo que estaría englobado en ese proyecto general metropolitano, y tenemos otros 2 proyectos que vamos a incorporar al proyecto de Estrategia de Desarrollo Integrado Local. Son la convocatoria de fondos FEDER, que acaba el próximo 28 de febrero y que hemos basado en 3 proyectos: la transformación urbana, transformación inclusiva en el ámbito social y transformación natural. Dentro del proyecto de transformación natural tenemos 2 actuaciones muy importantes, como van a ser la Puerta Verde del Guadaira, que consiste en la continuidad de este carril bici desde la salida de la biblioteca, utilizando el viaducto del antiguo ferrocarril sobre el puente de Carlos III o puente Jesús Nazareno, como le queráis llamar, para adentrarse a la zona donde actualmente se hace el acopio de las obras que hemos utilizado junto a la calle San Francisco, y continuar por el Parque San Francisco y Avenida Tren de los Panaderos hasta la Piscina San Juan y el recinto ferial, dotándonos de todo un espacio verde que conecte el Parque San Francisco con el centro urbano de la ciudad. Y luego el segundo proyecto, el proyecto de pasillos verdes, que va a tener esa continuidad de mejora del espacio entre la ladera norte del Castillo, la calle Cadoso, para cerrar un anillo peatonal en torno al recinto del Castillo. Ese pasillo verde también lo queremos ampliar, porque está dentro de nuestro PREMUS, como una red que favorezca al peatón en la movilidad sostenible de la ciudad. Y lo queremos conectar también con la zona de Rabesa y Las Angustias a través de la calle Orense, desde el centro del Madroño, entrando por lo que es la actual obra o actuación que vamos a desarrollar en el Centro Cívico Medina de Aro, hasta terminar en la avenida Tren de los Panaderos o en la zona del recinto ferial San Juan, para conectar con el primero de las actuaciones que os he indicado, lo que sería la Puerta Verde del Guadaira.